no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Más que vencedor.
más que vencedor. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana, hoy miércoles 24 de marzo. Y para comenzar, pues me gustaría que ahí donde estamos podamos inclinar nuestros rostros y me puedan acompañar en oración. Señor, gracias por esta noche, gracias por haber puesto en el corazón de cada familia el querer como el hacer, de poder hacer el tiempo para poder conectarnos hoy a esta nuestra reunión de iglesia. Queremos dejar este tiempo en tus manos, que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos hable y que nos des la sabiduría para poder entender y vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y te oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante. Cada vez que nos reunimos y abrimos la Biblia, siempre hay cosas prácticas y reales y cosas de nuestro diario vivir que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el mensaje de esta noche lo hemos titulado Libres de las deudas. Ese es el mensaje de esta noche. Y creo que me podría atrever a decir que la mayoría de las personas han tenido o estamos actualmente endeudados. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios no quiere que estemos endeudados. Dios quiere que podamos salir de las deudas. Y hay un pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y en el verso 7. Proverbios 22:7. Vean lo que la Biblia dice en Proverbios 22:7. El rico, dice la Biblia, se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7 nos dice que cuando tú y yo estamos endeudados, cuando tú y yo somos personas que nos acostumbramos a gastar más de lo que recibimos, dice la Biblia que nos convertimos en siervos de nuestros acreedores. Y eso no nos da libertad, todo lo contrario, nos esclaviza. Y el deseo de Dios, el sueño de Dios, el anhelo de Dios es darnos libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y una de esas áreas en las cuales Dios quiere que tú y yo podamos tener libertad es en el área financiera. Y Dios lo expresó en su palabra, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y una de esas verdades que Dios quiere que tú y yo conozcamos es la verdad acerca de la libertad financiera. Dios quiere que seamos libres de las deudas. Dios quiere que no seamos esclavos de nuestros acreedores. Y también Dios sueña, Dios anhela y Dios desea que tú y yo podamos prosperar en nuestras vidas. Que podamos tener prosperidad, pero que esa prosperidad pueda venir a nuestra vida en la medida en que crecemos espiritualmente. Y en el libro de Tercera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 2, la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, que prosperemos en nuestras finanzas, que prosperemos profesionalmente, que podamos prosperar en nuestras relaciones, ¿verdad? En nuestra manera de relacionarnos, en las diferentes roles que podamos desempeñar o que podamos tener. Dios desea que podamos también prosperar materialmente hablando, pero Él desea que lo hagamos en la medida que crecemos, maduramos espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe qué cosas nos van a ayudar y qué cosas nos van a perjudicar. Por eso Salomón le decía a Dios, no me des riqueza ni pobreza, sino dame del pan necesario. Y le decía eso porque si soy pobre, puedo blasfemar tu nombre y puedo robar. Y si soy rico, puedo olvidarme de ti. Así que Dios quiere que haya un balance en nuestras vidas. Dios quiere que podamos crecer espiritualmente y en la medida en que crecemos, Él va a prosperar nuestra alma. Él no solamente quiere que tengamos libertad en todas las áreas de nuestra vida, sino que también podamos prosperar. Pero siempre hay un pelo en la sopa, como uno dice. Las deudas no nos dejan avanzar ni nos permiten crecer en ninguna área de nuestra vida. Por ello es que tú y yo debemos fijarnos metas. Debemos fijarnos una meta. Una de las tantas metas que nos podemos fijar en nuestra vida es estar libre de deudas. Debemos salir de las deudas. Y eso es posible. A veces pareciera que fuera imposible el hecho de que podamos tener libertad financiera. A veces pareciera imposible que podamos estar libres de deudas. Pero sí es posible cuando tú y yo somos disciplinados. Cuando tú y yo hacemos las cosas que están en la palabra de Dios, cuando tú y yo somos obedientes a ellas y cuando tú y yo obedecemos los mandatos de Dios. ¿Y por qué es importante estar libre de deudas? ¿Por qué es importante poder tener libertad financiera? Una de las razones por las cuales es importante, número uno, es porque en la medida en que tú y yo estamos libres de las deudas y en la medida en que tú y yo tenemos libertad financiera, podemos estar dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios. Una de las excusas muy comunes para servir al Señor, para poder dar para la obra de Dios, para poder dar en un ministerio en la obra de Dios, para poder ayudar a otras personas, son las deudas. Las deudas nos impiden poder estar dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios. Las deudas nos llevan a afanarnos, las deudas nos llevan a tener a veces más de un empleo. Hay personas que deben de tener 2, 3 o hasta 4 empleos para poder satisfacer las necesidades que tienen y para poder salir con todos los compromisos adquiridos y para poder cumplir con todas las deudas que han contraído. Y nunca hay tiempo para Dios, nunca hay tiempo para orar, nunca hay tiempo para leer la Biblia, nunca hay tiempo para congregarse, nunca hay tiempo para servir en la obra del Señor, nunca hay tiempo para servir a alguien más, porque vivimos tan afanados por las deudas, para poder pagar las deudas, para poder salir con las deudas, para poder cubrir los compromisos que tenemos. Así que esa es una de las razones del por qué es importante estar libre de deudas. Esa primera razón es para estar dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios. Vean lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando Hebreos 12:1 habla de todo peso, el peso tiene que ver con todas aquellas cargas que nosotros mismos nos imponemos y que nos detienen o que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan hacer la voluntad de Dios.
Y uno de esos pesos son las deudas, ¿verdad? Esos compromisos que adquirimos cuando no tenemos un presupuesto, cuando gastamos más de lo que recibimos, cuando nos metemos en una serie de dificultades financieras. Así que debemos despojarnos, dice la Biblia, de ese peso que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, ¿verdad? Y de todo pecado que hay en nuestras vidas que no nos permite poder tener esa libertad que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que una vez que conozcamos la verdad, y esa verdad está en su palabra, que podamos obedecerla, que podamos vivirla para poder tener libertad en todas las áreas de nuestra vida, y una de esas áreas es en el área financiera. Y cuando podemos tener libertad, como dice Hebreos 12:1, podemos correr la carrera que Dios nos ha dado con paciencia y podemos avanzar y podemos crecer en ella. La segunda razón del por qué es importante tener libertad financiera y estar libre de deuda es porque nos permite el estar libre, porque esto honra a Dios cuando honramos nuestras deudas. Esa es la segunda razón del por qué debemos tener libertad financiera, porque honramos a Dios cuando honramos nuestras deudas. Vean lo que dice Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si hay algo que honra a Dios, es cuando tú y yo somos responsables en pagar los compromisos adquiridos, y cuando tú y yo somos responsables saliendo de las deudas que tenemos. Y a eso es a lo que la Biblia nos anima. La Biblia nos anima a que paguemos a todo aquel a quien le debemos algo. Dios no es partidario de que tú y yo hagamos compromisos y seamos irresponsables con esos compromisos. Por eso es tan importante un presupuesto, por eso es tan importante no gastar más de lo que recibimos, por eso es tan importante, como la Biblia dice, arroparnos hasta donde nos ajusta la cobija. Por eso es tan importante planificar bien lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque no es honroso, o no honramos a Dios cuando nosotros venimos y adquirimos compromisos y no los pagamos, ¿verdad? O tenemos un testimonio de que somos sinvergüenzas, o tenemos un testimonio de que solo andamos quitando prestado y nunca pagamos, o tenemos un testimonio de que nos quedamos con las cosas que quitamos prestadas. Eso no honra a Dios. Así que el tener libertad financiera honra a Dios. Y eso es lo que Romanos 13:7 dice, que le paguemos a todo aquel que le debemos. Los impuestos, dice, al que tributo, tributo. Si tenemos impuestos que pagar, paguémoslo. Por ejemplo, la energía, que muchas veces las personas, dependiendo de la cantidad de aparatos eléctricos que tengan en sus casas, a veces los recibos de la luz son onerosos y hay quienes tienen que acudir a mañas, como el hecho de arreglar los contadores para que les pueda salir menos energía. Eso no es honroso, eso no honra a Dios, eso no es correcto hacer. Tampoco es correcto evadir los impuestos, pagarle a un contador para que nos amañe el pago de los impuestos. Romanos 13:7 es claro: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. Y el tercer principio del por qué debemos tener libertad financiera o estar libre de deudas es para no tener excusa de dar para la obra de Dios el 10% de nuestros ingresos. Recuerden que este es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia, no es una opción, no es si nos parece, no es si nos gusta, no es si nos agrada. Dios nos manda a que le demos el 10% de nuestros ingresos, o mejor conocido como el diezmo.
Recuerden que Dios es el dueño de todo. Ustedes y yo solo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como administradores, Dios nos pide el 10% de todo lo que Él pone en nuestras manos. Él pudo habernos pedido el 90% y que viviéramos con el 10%. Pero sin embargo, Dios en su grande amor y su misericordia solamente nos pide el 10% de nuestros ingresos. Y no es porque Dios necesite este 10%, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Es para la obra de Él. Es para que la obra de Él siga creciendo, siga avanzando, para que otros conozcan de Jesucristo, para que a través de que los diferentes ministerios que tienen nuestras iglesias pueda llegar a más personas con las buenas nuevas de salvación. Pero cuando tú y yo no tenemos libertad financiera, esa es una excusa para no dar el 10% de nuestros ingresos, que no nos ajusta, que si damos el diezmo dejamos de cubrir ciertas obligaciones y compromisos o pagar ciertas deudas, entonces venimos y dejamos de darle a Dios lo que es de Dios. Pero la Biblia dice en Proverbios 3 del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tú y yo honramos a Dios con el 10% de nuestros ingresos, cuando tú recibes una entrada de dinero por concepto de tu trabajo, por concepto de una empresa que tengas o por concepto de cualquier otro tipo, una venta que hiciste, lo primero que tú y yo debemos hacer es apartar ese 10% y darlo para la obra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por eso a eso nos anima Proverbios 3 del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y si tú y yo lo honramos, este es un mandamiento con promesa. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios nos va a dar lo necesario y más de lo necesario para nuestro sustento y para nuestras necesidades. El cuarto principio del por qué tú y yo debemos tener libertad financiera es para no tener excusa de ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Hay una fórmula recomendada en este aspecto de las finanzas y es la fórmula 80-10-10. Y esta fórmula 80-10-10 lo que expresa es que del 100% de tu salario, 10% debe ser para el diezmo, 10% para ahorro y el 80% para vivir. Lo mínimo que se recomienda que tú y yo debemos ahorrar es el 10% de nuestros ingresos. ¿Y por qué es necesario ahorrar? Por muchas razones, ¿verdad? Para una emergencia que se nos presenta, pues tenemos algo ahí, pues para ir de vacaciones, para suplir una necesidad que surgió de manera imprevista, que no estaba planificada. Así que el ahorro es una manera de poder prepararnos para las eventualidades y prepararnos para el futuro. Y una de las cosas que debemos implementar en nuestras vidas y que debemos incluir es el ahorro, porque el ahorro nos permite poder estar preparados para cosas inesperadas, como por ejemplo esta pandemia. Nadie esperaba esta pandemia llegó de manera inesperada y posiblemente muchos de nosotros no estábamos listos para esta pandemia. Esta pandemia dejó sin trabajo a muchas personas. Posiblemente hay personas que aún estén sin trabajo a causa de la pandemia o hay quienes lo suspendieron por un periodo de tiempo y después lo reactivaron nuevamente o hay quienes les redujeron el salario. Posiblemente a estas alturas ya se los hayan nivelado, pero todas esas eventualidades, todas esas cosas inesperadas, cuando tú y yo somos personas que tenemos la disciplina del ahorro, podemos hacerle frente a esas situaciones. Pero si no tenemos ahorros, tenemos que pedir prestado.
y eso nos lleva a endeudarnos. Así que esa es una cuarta razón por la cual tú y yo debemos estar libres de deudas. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, la hormiga, ese insecto tan pequeño y tan inteligente a la vez, Dios lo pone como ejemplo para nosotros y nos dice, vean cómo es lo que ellas hacen. Ellas se preparan en el verano para poder tener comida en el invierno. Y eso es lo que nos permite hacer el ahorro, el poder estar preparados para el futuro y para cualquier eventualidad que pueda surgir de manera inesperada. ¿Deseamos tener libertad financiera? ¿Deseamos estar libre de deudas? Ese debe ser una meta que tú y yo debemos fijarnos. El poder tener libertad financiera, el poder estar libre de deudas. Posiblemente hoy hayamos muchas personas que estamos endeudados, que no tenemos esa libertad, que estamos siendo esclavos de acreedores, pero podemos tener libertad si somos disciplinados. ¿Y por qué debemos tener esa libertad? Pues ya mencionamos estos 4 principios esta noche. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y el ánimo para poder vivirlos y para poder ponerlos en práctica. Como decíamos al principio, el primero de ellos es para estar dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios. El segundo de ellos es, número 2, porque honramos a Dios cuando honramos nuestras deudas. Número 3, para no tener excusa de dar para la obra de Dios el 10% de nuestros ingresos. Y número 4, para no tener excusa de ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Como un reto para nosotros esta noche, hay un pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y en el verso 18, donde Dios en su palabra nos anima y nos exhorta a lo siguiente: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. La Biblia habla mucho acerca de finanzas. Muchas de las enseñanzas de Jesús, muchas de las parábolas de Jesús tenían que ver con el dinero. Dios sabe cuán importante es el hecho de que tú y yo podamos tener libertad en esta área. Y Él nos anima esta noche como un reto a no tener deudas pendientes con nadie, a no ser el de amarnos unos a otros. Como dice la Biblia, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que una de las libertades, aparte de las deudas que debemos incluir en nuestras vidas, es también la libertad del pecado. Recordar que somos pecadores, recordar que el pecado nos separa de Dios, recordar que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Jesucristo pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar a causa del pecado que nos separaba de Dios. Y Él quiere que tú y yo podamos también tener esa libertad espiritual, que podamos pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, que podamos reconocer el hecho que de tal manera me amó Dios, te amó a ti, nos amó a todos nosotros que estamos a través de este medio, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que si tú y yo creemos en Él, no nos perdamos, sino que podamos tener vida eterna. Que recordemos que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida para estar ante el Padre. Deseamos tener esa libertad espiritual, solamente tienes que hacer una oración y decirle al Señor: Dios, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo,
que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y lo acepto a Él como el Salvador de mi vida. Dios anhela, sueña y desea que tú y yo podamos tener esa libertad espiritual, que tú y yo podamos tener libertad financiera, que conozcamos la verdad, su palabra, y que su palabra nos hará verdaderamente libres. Así que vamos a orar. Ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y acompáñenme en oración. Dios, gracias por esta noche, por lo que nos has enseñado, por lo que nos has hablado. Padre, ayúdanos a ser libre de deuda. Sabemos que es tu deseo, pero sabemos que esto no va a ocurrir si nosotros no tomamos las decisiones que debemos tomar. Gracias por haber mandado a Jesucristo a morir en una cruz, porque Él pagó nuestros pecados. Gracias por esta noche, por todo lo que hemos aprendido hoy. Y te rogamos, Dios, porque tú puedas llenar cada necesidad en cada uno de nuestros hogares. Y que cada uno de nosotros podamos rendir nuestras vidas a ti. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia, que no merecemos. Pero a ti te place, Dios, el poder fijar tu mirada en nosotros. Te damos las gracias y te oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado esta noche. Feliz noche a todos.